buenos días, qué gusto. Estamos hoy reunidos para nuestro siguiente devocional. Hoy nos toca el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y bueno, espero que tengan su corazón dispuesto para la palabra del día de hoy. Y pues vamos primeramente a orar, hermanitos. Vamos a poner todo en manos de Dios para que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Amado Dios, te damos la gloria, te damos la honra, te damos las gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque estamos reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, para escudriñar tu palabra, Señor, para que tú nos dejes un versículo especial en el cual podamos meditar, Señor, en el cual nos ayude con sabiduría a pasar nuestro día, a desarrollar nuestro día, lo que pueda venir para nosotros, Señor, tener esa palabra fresca, Señor. Te agradecemos, Señor, este tiempo y te pedimos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas con este capítulo 18 del libro de los Hechos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanitos, dispongámonos a escuchar la palabra. Comenzamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pues bien, mis hermanitos, ya acabamos de escuchar la lectura de este capítulo 18 y pues vamos a contestar nuestro devocional. Primeramente, para contestar las preguntas del devocional, voy a leerles unos versículos que considero importantes para que nosotros desarrollemos el devocional. Primeramente, leeré del versículo 1 al 4. Capítulo 18 del libro de los Hechos, Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. De ahí nos vamos a pasar al versículo 8, 9 y 10. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. De ahí pasó al 11, 12 y 13. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Bueno, considero que estos versículos son importantes, hermanitos, y vamos a ir desarrollando nuestro devocional. Nuestra primera pregunta nos dice: ¿qué dice este capítulo? ¿O qué nos deja este mensaje? ¿Qué dice el mensaje? Pues en este mensaje y en esta lectura nos sigue hablando de los viajes de Pablo. Pablo aquí se desplazó hacia Corinto, de Atenas a Corinto. Entonces ahí se encontró a unos judíos que eran Aquila, que es el esposo, y Priscila era la esposa. Era un matrimonio que juntamente trabajaron con Pablo. Posteriormente lo vamos a ver. Pero aquí se los encontró y ellos trabajaban con Pablo. Y este mensaje pues nos está hablando de los viajes que hace Pablo. En específico, en este viaje fue de Atenas a Corinto. Y de que Pablo ahí enseñaba y persuadía a los judíos, ¿verdad? Y que también de ahí después se fue a los gentiles, ¿no? Entonces esto lo enseñaba en la sinagoga. Aquí nos habla de que Pablo fue ahí para enseñarles, ¿verdad? Esto es lo que nos deja el mensaje en nuestra primera pregunta. Y en la segunda pregunta nos dice: ¿qué nos enseña Dios aquí en esta lectura? Bueno, pues aquí hay unos versículos claves donde el Señor le dice a Pablo, se le aparece en una visión de noche y le dice que no tema, sino que hable y que no se calle. A pesar de todo lo que padecía, ¿verdad? Porque en todos sus viajes Pablo padeció persecución y cosas extremas, y este viaje pues tampoco era la excepción. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Que si el Señor nos manda a hacer algo, nosotros lo hagamos, porque tenemos la seguridad que Él nos va a respaldar, que si Él nos dice no temas, pues que debemos de ir confiados. Muchas veces no es fácil, ¿verdad? Pero debemos hacerlo. Y también le dice que siga hablando y que no se calle. Esto se refería a llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor quería que alcanzara no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y ahí pues nosotros entramos también posteriormente, obviamente, ¿verdad? Pero entramos, somos gentiles también, no somos de su pueblo. Y dice, le decía el Señor: yo estoy contigo.
ninguno te hará mal. Entonces, esa visión que Pablo tuvo le dio confianza para seguir a pesar, ¿no? Porque la palabra nos dice que él se quedó ahí en Corinto 1 año y medio enseñando la palabra, predicando, ¿verdad? Entonces, dice que lo oían y le creían, que hubo una familia que creyó en él y que incluso se bautizó. Entonces, esta segunda pregunta nos enseña que debemos de obedecer a Dios, a lo que Él nos mande, y si Él nos manda tenemos su respaldo, Señor, que debemos de confiar en el Señor, ¿ok? Y bueno, la tercera pregunta nos dice, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo aplicamos esta palabra del libro de los Hechos? Pues llevando el Evangelio a todos y soportando las oposiciones que se presenten, ¿verdad? Así es como lo podemos aplicar, así simple y sencillo. Esta lectura es algo corta, entonces, ¿de qué manera lo aplicamos? Simplemente llevar el Evangelio a todas las personas, a quien el Señor nos diga, a quien el Señor nos presente en nuestra vida, en el trabajo, en la familia, a todos llevar el Evangelio. Así lo vamos a aplicar, llevando el Evangelio. ¿Ok, hermanos? Pues vamos a terminar con una oración, por favor. Acompáñenme a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos deja, Señor, una palabra que es precisa, Señor. Una palabra que es precisa, que nos dice, Señor, que llevemos el Evangelio, que seamos obedientes, que no tengamos miedo, que no nos callemos, Señor. Tu palabra misma dice que si nosotros callamos, Padre, las piedras van a hablar. Así es, Padre. Así es, Señor, y estamos conscientes. Solo te pedimos tu respaldo, Señor, donde quiera que vayamos, donde quiera que tú nos mandes a hablar, a predicar, a llevarle la palabra a las personas, a donde tú quieras, Señor. Danos el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor, que tú vas con nosotros, que tú estás con nosotros, que no tengamos temor y que simplemente hablemos llevando tu Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a hacerlo y a hacerlo bien. Mi amado Dios, esta mañana te agradecemos esta palabra tan hermosa, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanitos, hemos terminado. Espero verlos en otro próximo devocional. Y pues que tengan buen día, buena mañana y muchas bendiciones.